Enhorabuena para todas y todos, excelente salud y la mejor vibra. En nuestro programa de hoy hemos invitado a un ortopeda que sabe muchísimo para que nos hable de las lesiones en huesos y articulaciones. Un tema grandísimo, pero seguramente podremos responder las preguntas que usted nos mande, porque seguramente, e insisto, usted se ha lastimado en algún momento o conoce quien sí haya tenido algún problema con un hueso o una articulación. En fin, envíenos sus preguntas a la cuenta de Entrevista Especial de Guía Tu Cuerpo. La cuenta es tomenota @aisaentrevista y estaremos respondiendo sus preguntas con este experto que tenemos el día de hoy. Es el doctor Octavio Martínez Montiel, quien es ortopedista, así se dice en México, ortopedista y traumatólogo. Bienvenido, doctor Octavio. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor Octavio, la primera pregunta es algo que nos ha llegado a la cuenta de @isaentrevista. Una mamá supuestamente quiere saber cómo sabe que su hijo o ella, quien sea en la familia, se ha fracturado un codo, un hombro, una rodilla. ¿Cuál es el denominador común cuando uno se fractura algún hueso en el cuerpo? Para empezar, en la mayoría de las ocasiones tenemos algún mecanismo de acción, es decir, una caída, un accidente automovilístico, un accidente, cualquier cosa, y empezamos con dolor. El síntoma principal es el dolor y generalmente podemos tener deformación de la parte que está fracturada. Entonces, siempre tenemos que tener sospecha de que podemos tener algún tipo de fractura. Pero no puedes mover esa parte del cuerpo, ¿cierto? O sea, para empezar es muy doloroso. Generalmente en adolescentes, adultos y adultos mayores es muy doloroso. En niños puede ser un poquito más tolerante el dolor. Incluso hay veces que en el niño no es tan fácil detectar si tienen alguna fractura porque les duele poco. Y siempre, por lo tanto, es bueno acudir con el ortopedista y pues evidentemente tomar algún estudio para corroborar si tenemos o no una fractura. ¿Hay diferentes tipos de fracturas? Sí, o sea, dependiendo el tipo de hueso, dependiendo la localización y dependiendo el sitio, también puede variar dependiendo del tipo de fractura o la complejidad que tiene, sus fragmentos, etcétera. También varía, supongo, el tiempo en que sane una fractura, dependiendo de qué, del lugar. En promedio, en una población sana, adulta, el tiempo de recuperación de una fractura es más o menos unas 6 a 8 semanas. Sin embargo, por ejemplo, en los niños es mucho más rápido, ya que en algunos tipos de fracturas pueden ser hasta 4 o 5 semanas. Muchísimo. Y en adultos mayores sí se nota una diferencia porque a veces pueden ser 8 o a veces un poquito más de tiempo. Muchísimo más. ¿Y esto a qué se debe? Pues es básicamente por la calidad ósea. En niños el hueso es mucho más fuerte, mucho más elástico, y en adultos mayores tenemos una tendencia pues mucho más frecuente a tener un hueso débil o con osteoporosis. Doctor, hay ciertas medidas de primeros auxilios que uno debe conocer por si en nuestra familia, toco madera, alguien se fractura alguna parte del cuerpo. ¿Nos puede mencionar algunas o las más básicas, digamos? O sea, lo primero que tienes que hacer es ver cuál es el sitio principal de dolor. Una vez que lo tienes localizado, si tienes cualquier medio, tratar de inmovilizarlo. Una vez que lo tienes inmovilizado, o sea, no trates de hacer alguna manipulación, no trates de moverlo, sino más bien solamente hacer algún tipo de inmovilización. Puede ser desde algún pedazo de tabla, algún pedazo de cartón, tal vez, no sé, inmovilizarlo. Eso propicia a que el paciente no tenga dolor. Evidentemente va a tener dolor por la fractura, pero si uno lo está manipulando, el dolor se incrementa muchísimo. No hay que darle ningún medicamento. Si le puedes dar un analgésico, pero hay que recordar que no es bueno autorrecetarse. Sí, eso es algo que repetimos en cada uno de nuestros programas. Tienes razón, es preferible tratar de inmovilizarlo. Exacto. Y llevarlo inmediatamente al hospital. Además de inmovilizar el hueso, ¿qué otro tipo de tratamientos ustedes recomiendan? Mira, todas las fracturas en el mundo de la ortopedia, nosotros decimos que hay que personalizarlas, o sea, hay que determinar la localización, el tipo, y dependiendo de estas requieren un tratamiento, que pueden ser a grandes rasgos inmovilizaciones o tratamientos conservadores o tratamientos quirúrgicos. ¿Cómo nos damos cuenta que la fisura o la fractura, no sé si es lo mismo, no está sanando al tiempo requerido?
Generalmente, dependiendo tu grupo de edad, sabes más o menos en cuánto tiempo tiene que ir pegando tu fractura. Hay algunas fracturas muy complejas que van a llegar un poquito más de tiempo. Y siempre que nosotros tenemos un retraso en la consolidación que le decimos, o sea, en que pegue la fractura, tenemos que ver o cambiar algún tipo de tratamiento, que puede ser, pero eso es más o menos cuando ya tenemos algunos meses con el tratamiento y no tenemos alguna efectividad en la consolidación del hueso. ¿Hay forma de prevenir fracturarse un hueso? Pues como tal no hay una forma de prevenirlo, más bien lo que podemos hacer es tener una buena calidad ósea, eso es muy importante, principalmente en las pacientes mayores. ¿Cómo lo logras? Para tratar de evitar una osteoporosis o el diagnóstico de osteoporosis en los pacientes, lo principal que tienen que hacer los pacientes, más bien todos, lo que tenemos que hacer es siempre tener actividad aeróbica, es decir, ejercicio, una buena alimentación que es básica, se pueden tomar algunos complementos de calcio, pero eso hay que consultarlo con el médico, y en el caso de las pacientes que ya empiezan con la menopausia, pues es importante que tienen que consultarlo ya sea con nosotros o con el ginecólogo para tratar algunos tipos de complementos, de tratamientos para tener una buena calidad ósea. ¿En qué alimentos obtienes el calcio? Pues básicamente en todos los lácteos, pero hay que recordar que también algunos vegetales pueden tener también altos niveles de calcio. ¿Por qué dice que hay que consultar con el médico si tomas calcio o no? Lo que pasa es que existen algunos otros padecimientos donde no podemos dar altos niveles de calcio, porque si no podemos provocar ¿Cómo cuáles? Algunos padecimientos que tienen que ver principalmente con algunos temas endocrinológicos, es decir, con las glándulas, con por ejemplo, las paratiroides, y esto ya se tiene que ver directamente con el endocrinólogo. Entonces, alguien que tenga problema de tiroides debe consultar con su doctor. Más bien de paratiroides, que son unas glándulas que están muy chiquitas y están arriba de la tiroides. Siempre que uno se fractura un hueso, ¿se fractura la articulación completa? ¿O son cosas distintas? Son cosas distintas. Bueno, la articulación como tal es la unión de dos huesos. Entonces, el hueso nosotros los dividimos dependiendo la zona. Hay unas zonas que le llamamos, por decir así, las zonas largas. En un caso de un hueso largo, la zona larga le llamamos diáfisis y la parte distal o la parte más lejana le llamamos epífisis. Entonces, las dos epífisis o las partes distales de un hueso embonan y forman una articulación. Entonces tú te puedes fracturar a la mitad del hueso y no necesariamente te fracturas la articulación. Si un niño se fractura una articulación o un hueso, vamos a ponerla sencillo, ¿esto va a tener un impacto en su crecimiento y desarrollo? Los niños son los mejores pacientes, por así decirlo. ¿De veras? Uno, porque tienen una capacidad de recuperación muy alta, se recuperan mucho más rápido que un adulto, su hueso es mucho más flexible y sí tienen una tendencia a fracturarse porque pues, son demasiado activos los niños. Y la mayoría de sus fracturas requieren tratamientos conservadores, es decir, no requieren de cirugía. Y generalmente, no en todos los casos, pero se recuperan para tener el mismo grado de actividad y no interfiere para nada en su crecimiento. Eso es importante, no interfiere en el crecimiento. En la mayoría de los casos. Hay casos en que sí. Hay casos muy especiales donde sí puede interferir. Doctor, ¿y cuando el niño tiene reuma? Lo que pasa es que el término reuma no es un término en específico para medicina, sino más bien a veces los pacientes lo refieren como que tiene dolor en alguna parte del cuerpo. Nunca tenemos que menospreciar algún dolor, ya sea pequeño o grande, de un niño. Tenemos que llevarlo a consulta porque la variedad de diagnósticos de dolor en una articulación o en un hueso para un niño pueden ser desde simplemente el dolor que le dicen de crecimiento o hasta una fractura o hasta un proceso tumoral. Entonces, en un niño nunca hay que menospreciar el dolor. ¿A partir de qué edad empieza o puede aparecer ese dolor en los huesos o las articulaciones de los niños? En los niños les puede doler a cualquier edad, principalmente cuando ya están empezando a caminar, más o menos a partir de los 3, 4, 5 años. ¿Y cómo descartas un proceso tumoral? Ese lo tenemos que ver directamente nosotros. Generalmente, por ejemplo, un niño que le duele la rodilla, así sea un dolor leve, un dolor fuerte, siempre le tomamos una radiografía y ya con eso podemos descartar gran parte de los padecimientos. Doctor Octavio Martínez, ¿y hay alguna manera, alguna forma, método, etcétera, de prevenir las lesiones en articulaciones y huesos de niñas y niños que son, como usted decía, tan activos? Exacto. Lo mejor que podemos hacer con ellos es simplemente tener las precauciones en las situaciones en que pueden estar más propensos a fracturarse y tener una buena alimentación.
es lo mejor que podemos hacer para los niños. ¿Qué significa una alimentación adecuada? O sea, en el caso de los niños siempre hay que tener una alimentación balanceada. Si queremos hacer un incremento del calcio, pues podemos hacer consumo más de calcio. No es necesario dar algún tipo de multivitamínico, sino lo podemos hacer con alimentos básicos, que pueden ser desde lácteos, que tienen grandes cantidades de calcio, o algunos alimentos verdes, tipo acelgas, espinacas, que a veces los niños no son sus favoritos, pero que sí tienen grandes cantidades de calcio. Eso es importante, es una recomendación súper importante para las mamás y papás, porque además existen muchísimos mitos en cuanto a qué sí comer y qué no comer, o qué favorece que el niño tenga el suficiente calcio para prevenir estos problemas de ruptura o afectaciones en huesos y articulaciones, como usted nos ha platicado. Le propongo, doctor, que con esta recomendación hagamos una breve pausa en entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. Estamos con el doctor Octavio Martínez Montiel y en breve regresamos. Estamos de regreso para continuar esta plática sobre fracturas y lesiones en huesos y articulaciones. Nuestro invitado es el doctor Octavio Martínez Montiel. Ya yo les decía que es ortopedista, traumatólogo y un expertazo en el tema. Doctor Octavio, antes de irnos a la pausa, hablábamos de que era muy frecuente que los niños y las niñas, como son tan activos, pues padecieran de lesiones, de fracturas, de fisuras en huesos y articulaciones. Y bueno, alguien aquí nos pregunta en la cuenta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, nos preguntan ¿qué pasa cuando un niño de alrededor de 5 o 6 años se queja constantemente de dolor en las articulaciones? ¿Qué debo hacer como mamá? Bueno, es una mamá la que nos los pregunta. Perfecto. Fíjate que es algo muy común en la consulta y es algo que, como lo hemos mencionado, nunca tenemos que menospreciar el dolor de un niño. Hay veces que decimos, bueno, es que le duele poquito o regresa de la escuela y le duele un poco. Siempre hay que atenderlo y siempre hay que acudir a consulta para hacer los estudios pertinentes y determinar si ese dolor es simplemente a lo mejor un dolor superficial o si puede ser algún otro tipo de padecimiento. ¿Y cuándo debe un niño regresar de manera regular a sus actividades después de tener una lesión o bueno, una fractura después de haber tenido inmovilizado esa parte del cuerpo? En general los niños son mucho más fáciles de tratar porque se recuperan mucho más rápido. Depende del tipo de lesión, puede haber desde lesiones muy simples, por ejemplo a veces las fracturas de clavícula, técnicamente en ellos consolidan en 4 semanas y posteriormente están como si nada. Pero existen otras fracturas que pueden ser más complejas y pueden llevarse un poquito más de tiempo. ¿Es verdadero o falso que si un niño durante sus primeros años no toma leche, entonces no va a tener el calcio suficiente y entonces sus huesos van a estar más propensos o vulnerables a fracturas? No, en general el calcio lo podemos obtener de muchos alimentos, entonces la leche sí es un alimento muy importante, pero tampoco es totalmente imprescindible. Muy bien, es una excelente aclaración. Ahora hablemos de la osteoporosis. Usted la mencionó en algún momento al inicio del programa. ¿Qué impacto tiene en el riesgo de tener fracturas y cómo puedo fortalecer mis huesos? ¿Hay algún alimento que ayude a fortalecerlos? Nos preguntan en la cuenta de @ISAEntrevista. ¿Qué le decimos a este televidente? Pues para empezar hay que saber que todos estamos propensos a tener osteoporosis conforme vamos creciendo, pero las pacientes femeninas tienen mucha más propensión a partir de que inician con la menopausia. Entonces, esto siempre hay que tomarlo en cuenta. Si tú, por ejemplo, eres una paciente femenina que empieza ya con este proceso de la menopausia, siempre es importante que acudas ya sea con nosotros o con un ginecólogo para tener mediciones de calcio, hacerte una densitometría y que te podamos mandar el tratamiento adecuado, que puede ser desde simplemente medidas generales como hacer deporte, una buena alimentación, y en la buena alimentación todos los alimentos que contengan calcio te pueden aportar, pero a veces ya puede ser necesario, de acuerdo a tus niveles, que te complementemos con algún tipo de suplemento que pueden ser desde calcio o pueden ser algunos medicamentos específicos que ya ayudan para mejorar la calidad ósea.
Interesante. Entonces siempre hay que ir al especialista para que nos diga qué tenemos que hacer, sobre todo si somos mujer en cierta edad de la vida, bueno, después de la menopausia, importantísimo. Y también nos preguntan aquí, yo creo que es una pregunta bastante interesante, ¿por qué a veces hay fractura de cadera en adultos mayores sin haberse caído la persona? Esto nos llega a la cuenta de @guiatucuerpo_TLS, que es la cuenta de nuestro programa gemelo Guía tu Cuerpo. Pues conforme vamos creciendo, los adultos mayores tienen una propensión a tener los huesos mucho más débiles, es decir, realmente ellos tienen osteoporosis. La osteoporosis como tal puede ser que no tengamos algún tipo de dolor o molestia, simplemente que con ciertos mecanismos sea mucho más fácil fracturarnos. Hay veces que, por ejemplo, si yo me caigo, pongo mi brazo, no me pasa nada, pero a lo mejor una persona de la tercera edad se cae, pone su brazo y es suficiente para que se pueda fracturar la muñeca o parte del antebrazo. Y siempre la inmovilización es el tratamiento, o digamos con esas fibras que usted nos platicó, o con yeso, o hay otras formas de inmovilizar. Por ejemplo, si un adulto mayor tiene una fractura de alguna vértebra, ¿ahí lo inmovilizas o no? Va a depender mucho del tipo de fractura, la localización y factores predisponentes. Por ejemplo, algunas fracturas de muñeca, no todas, pero algunas se pueden tratar con inmovilización, con yeso, con fibra de vidrio. Pero algunas fracturas, por ejemplo, vertebrales o fracturas de cadera, sí van a requerir seguramente algún tratamiento quirúrgico. Pero hay que personalizarlo porque hay que decir si el paciente tiene algún otro tipo de enfermedades, de comorbilidades, la localización de la fractura, la calidad del hueso. Son muchos factores que tomamos en cuenta para determinar el tratamiento. Doctor, ¿y por qué hace usted esa asociación entre baja calidad ósea y obesidad? En general es hay que recordar que la obesidad es un padecimiento metabólico. O sea, no tenemos que hacer algunos cambios en la alimentación y también todo esto lleva a que nuestros aspectos hormonales cambien y que la calidad ósea también disminuya. Hay que recordar que el hueso no es algo estático, sino que es también un órgano dinámico en el cual las células se van recambiando en combinación con el calcio, en combinación con vitamina D que están dentro de este ciclo, y entonces es importante que en estos pacientes que padecen obesidad pues tenemos estas alteraciones. Es importante tomar vitamina D. La vitamina D es fundamental para el desarrollo o el dinamismo del hueso, entonces sí es importante que tomemos vitamina D en complemento con el calcio, pero también hay que determinar los niveles. Hay una forma de determinar por laboratorio tus niveles de vitamina D. ¿Y cómo está ese tema? Según el nivel que alcances en el laboratorio, es la cantidad de vitamina D que debes tomar al día. Más o menos, ¿cuál sería la proporción? En general, la mayoría de los pacientes no necesitan tomar vitamina D. Nosotros lo tomamos como rutina o como una prevención. Entonces tú llegas, a lo mejor estás en un estudio para osteoporosis o calidad ósea, nosotros te tomamos el nivel de vitamina D y vemos, la mayoría de los pacientes están dentro de un parámetro de normalidad. Si vemos que tu parámetro no está o está muy bajo, también puede pasar que esté un poquito alto. Si está un poquito bajo, pues complementamos, hay suplementos directos con vitamina D. ¿Y no se obtiene directamente del sol? O sea, para el metabolismo, el hueso, como lo mencionaba, es un órgano dinámico. O sea, es decir, siempre está cambiando su estructura, su celularidad. Entonces, para cambiar esta celularidad necesita de calcio, necesita vitamina D y también necesita del sol. El sol es muy importante para el metabolismo de la vitamina D y el calcio. Entonces hay que tomar sol, claro, como todo, con medida. Sin que nos regañen los dermatólogos. Exactamente, porque aquí estuvo un dermatólogo y nos hizo precisiones muy importantes sobre el tema de cuando te expones mucho al sol, claro, y el cáncer de piel. Pero bueno, no lleguemos ahí, nos quedamos mejor cómo hay que cuidar los huesos tomando vitamina D, y esto nos los da el sol. Doctor, ¿qué tal el tema con los hueseros? Porque muchísimas personas, en lugar de ir con el ortopeda o ortopédico, lo que hacen es que van con la persona que le llaman huesero, que además y también con el quiropráctico, que te ajusta supuestamente o que te truena las cervicales. ¿Se puede hacer esto? ¿Tronarse las cervicales, tronarse los dedos de los pies, de las manos? ¿O esto desarrolla artritis u otras enfermedades? Al menos aquí en México, el término huesero pues es para personas que
no precisamente estudiar una carrera universitaria, sino es más un tema empírico, donde toman algunos conocimientos que alguien más les transmitió simplemente y truenan las articulaciones o hacen algunos movimientos en la columna que en lo personal, y al menos creo que todos los traumatólogos ortopedistas, no lo recomendamos, ya que muchas veces pueden tener más complicaciones que algún tipo de beneficio. Sí. ¿Y el quiropráctico? El quiropráctico, al menos aquí en México, es una carrera que va empezando. En Estados Unidos está un poquito más establecida. Sí, está más avanzado. Y antes los quiroprácticos, que por ejemplo le tocaron seguramente a nuestros padres, pues no eran tampoco personas universitarias, o sea, era también un conocimiento empírico que solo se transmitía de persona a persona y que en lo personal pues tampoco los recomendamos a menos que ya sean estos quiroprácticos que ya están egresando de algún tipo de universidad. ¿Y qué pasa cuando nos tronamos los dedos de las manos, del pie? Este ejercicio de tronarnos constantemente los huesos. En general nosotros no lo recomendamos. Si nosotros nos tronamos las articulaciones, tenemos una tendencia a hacer una degeneración de la articulación cualquiera que sea, es decir, a que envejezca más rápido la articulación y no tenga un buen mecanismo. Generalmente se hace como una respuesta a cierta ansiedad. ¿Y esto genera artritis u otras enfermedades o no? Más bien una degeneración de la articulación, es decir, que envejezca más rápido o que de repente dices, esta articulación que me tronaba, ahora ya me empezó a doler porque ya se envejeció más rápido. ¿La artritis tiene que ver con una fractura de hueso o es un problema degenerativo? El término artritis como tal es una inflamación de las articulaciones y cuando tiene algún tipo de inflamación a veces hay que pensar ya en algún tipo de padecimiento reumático más que algún tipo de padecimiento degenerativo del hueso. ¿Y es normal que a una persona, hablando de tronar, le truene así sin haberlo hecho es profeso, le truene el cuello, le truene la columna, le truenen los dedos? ¿Es algo normal? Hay pacientes en específico que pueden ser muy laxos o que pueden ser mucho más flexibles, elásticos y que sí pueden tener más propensión a que les truenen las articulaciones. Lo más común, y seguramente lo que escuchamos en la calle siempre, es pacientes que les llegan a tronar las rodillas. Cuando pasa esto, lo que nosotros recomendamos es siempre hacer un buen estudio para determinar cuál es la causa, porque a veces puede ser principalmente temas de alineación o algunas particularidades anatómicas de los pacientes. ¿Y es fácil tener problemas de lesiones de articulaciones, digamos, al estar sentado mucho tiempo o al caminar o no? O sea, el tema articular es principalmente las articulaciones que más sufren, por así decirlo, generalmente es degenerativas. Es decir, que conforme las vas usando más, pues vas teniendo más problema con ellas, como tipo la rodilla, que es de las articulaciones que sufren más estos procesos degenerativos o de envejecimiento. Doctor, ¿y es verdadero o falso que cuando a usted le duelen las articulaciones, o a su hija, a su hijo, siendo niños, si se unta alcohol, que esto va a aliviar ese dolor? ¿Es recomendable o no? ¿O es algo que ya era de la ciencia antigua? En general nosotros no lo recomendamos. O sea, si tienes algún dolor, lo primero que tienes que hacer es consultarnos para ver por qué es el dolor y nosotros mandarte un tratamiento en específico. Porque a veces nosotros tenemos diferentes analgésicos o desinflamatorios dependiendo del grado de dolor para decirte, oye, tengo este dolor, tómate este. ¿Y el hielo? El hielo, esa es una pregunta muy interesante. Siempre cuando nosotros tenemos una inflamación en cualquiera de las articulaciones, por ejemplo, el tobillo, que es clásico que se esguince en el fútbol, o la rodilla, o la muñeca, el hombro, si nosotros tenemos inflamación en cualquiera de las articulaciones, lo mejor que podemos hacer es colocarnos frío o hielo. Nunca caliente. Caliente es principalmente para cuando tenemos una lesión o una contractura muscular que ya pasó, o sea, que no es aguda, o sea, que no es en el momento. ¿Y usted conoce de otros mitos? Porque, bueno, usted es joven, pero a lo largo de la historia han surgido muchísimos mitos de cómo curar los dolores estos que ocurren de pronto en un hueso o una articulación. O sea, existen muchos mitos. Lo más importante es, lo primero que tienes que hacer es siempre tomar y saber cuál es tu diagnóstico. O sea, porque no puedes tener un dolor solamente porque de repente apareció. Siempre tiene que haber una causa. Puede ser desde un traumatismo o si empezaste con dolores que de repente aparecieron de la nada, hay que protocolizarte y tomarte estudios y saber por qué viene ese dolor. Pero cuando hiciste una caminata muy larga, seguramente vas a tener dolor si no eres una persona que seas deportista, digamos.
O sea, por ejemplo, en esos casos, si... Ahí sí no te asustas. Exactamente, hay un mecanismo, sabes que hiciste demasiado esfuerzo, bueno, pues a lo mejor tomas un analgésico desinflamatorio leve a moderado. Los que tienen pie plano, ¿van a ser propensos a tener fracturas o lesiones? No, para nada. Si tienes pie plano, lo que hay que hacer es tratarlo, determinar si efectivamente tienes pie plano, porque al menos aquí en México es muy común que a todo mundo le decimos que tienes pie plano y realmente no lo tienen, sino pueden ser solamente problemas de la marcha, etcétera. Pero si tienes pie plano, no estás más propenso a fracturas, tienes la misma probabilidad. Hay otros dos temas, y es cuando el niño camina con los pies para adentro y luego cuando hay discrepancia en el tamaño de las articulaciones. Cuando el niño tiene una tendencia a hacer una marcha intraversa, es decir, que mete la punta de los pies, hay que hacer una evaluación de por qué, hay que tomar radiografías y hay que ver qué es lo que está pasando, porque puede ser por varios factores, puede ser por la misma forma del pie o de los tobillos, etcétera. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es tratarlos a una edad temprana, y también existe una subespecialidad que es ortopedia pediátrica, donde los pueden atender desde muy tempranas edades. Y este segundo tema que le platicaba de la discrepancia de las extremidades. La mayoría de es muy difícil que uno de nosotros tenga perfecta las extremidades. Generalmente tenemos una variancia de algunos milímetros. Sin embargo, cuando ya tenemos una variancia muy grande, hay que determinar qué es lo que está pasando, porque a veces puede ser un problema de cadera, puede ser un problema de rodilla, y hay que ver por qué una extremidad está más corta o más larga que la otra. ¿Eso no provoca cáncer de hueso? No, eso no provoca cáncer. ¿Y qué provoca el cáncer de hueso, se sabe? Existen muchos factores, pero es una combinación de factores tanto hereditarios como ambientales que pueden generar que un paciente sea más propenso a tener cáncer de hueso. No una fractura. No, una fractura no. Creo que vamos a tener que manejar ese tema del cáncer de hueso en otro programa, así que ya lo estamos invitando, doctor, porque nos avisan que se nos acabó el tiempo. Pero ahí está la invitación para abordar ese tema en otro programa. Gracias por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Yo por lo pronto me quedo con la recomendación del doctor Octavio Martínez de cuidar nuestros huesos muchísimo, al igual que nuestras articulaciones, para que como un reloj funcionen con una perfecta precisión. Bueno, agradezco al doctor Octavio Martínez Montiel y le invito a seguir este diálogo por nuestra cuenta en Twitter o en X, que es @AISAEntrevista. Los veo en 7 días. Cuídese mucho y ámese más.